Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias, la abducción noticiosa que ofrecemos semanalmente en Revista Distopía para repasar lo más importante de lo que pasó en la última semana y también desde que salimos los lunes tenemos una pata puesta en la agenda de la semana que está empezando, ¿no? Esta semana en particular, y creo que nos avecinamos a otra semana similar, está siendo de reacomodamiento, ¿no? Estamos en una semana postelectoral con un resultado que impactó, que fue distinto al que el sistema político esperaba, me da la sensación. Por lo tanto hay reacomodamientos, hay muchas internas y también hay un ojo puesto con mucha atención en qué va a hacer el gobierno con este espaldarazo que recibió, ¿no? Tenemos el fantasma de la reforma laboral ahí, muy cerquita, viéndolo. De todos modos, es un fantasma que se materializa cada vez más, ¿no? El gobierno no disimula su intención de generar una regulación más regresiva, llamándola más moderna, truco retórico que ya conocemos, por otro lado. Y tampoco podemos soslayar que muchos de los cambios que propone de hecho ya son operativos, no falta que se positivicen y obviamente eso va a tener un impacto sobre la masa de la gente que trabaja, que es la inmensa mayoría del país. Así que tenemos ahí ese tema latente que surge, que aparece. Tenemos mucho realmente para repasar, así que si te parece ya mismo empezamos con la información y como siempre te digo, si llegaste hasta acá, quédate hasta el final porque va todo tan rápido que este podcast se autodestruye en 3, 2, 1. Bien, La Libertad Avanza tuvo un buen resultado en las elecciones a nivel nacional, ¿no? En la mayoría de las provincias. Ese es el punto de partida de este podcast y también de todo lo que pasó a lo largo de la semana. Y empieza a saberse también cómo se están conformando las bancadas del Congreso, ¿no? Todavía falta de todos modos saber cómo se conforman los bloques, pero sí sabemos que en diputados La Libertad Avanza sumó 64 bancas, que si se fusiona con el PRO llegarían a 104 diputados. Tenemos también ahí unos diputados de Patricia Bullrich que parece ser van a ser parte de La Libertad Avanza. Antes eran del PRO, ahora ya no, en un ratito lo conversamos. Y también hay que ver qué hace el PRO después de lo que pasó esta semana con Mauricio Macri, algo que también vamos a conversar en un ratito. Fuerza Patria va a tener 99 diputados, uno más que hasta ahora. Provincias Unidas y Encuentro Federal 8 bancas cada uno. La UCR dividida en dos bloques va a tener 9 y el Frente de Izquierda 4. En el Senado el peronismo queda con 28 senadores, tenía 34, es decir, pierde 6. Y La Libertad Avanza suma 12 bancas y llega a 18. El radicalismo conserva 10, el PRO 6 y Provincias Unidas 3. Este es el panorama, ¿no? Vemos a La Libertad Avanza robustecida en el Congreso porque obviamente crece respecto a una elección en la cual no tenía nada, no ponía nada en riesgo porque estamos hablando de hace 4 años. De todos modos el impacto es bastante porque quizás no se esperaba que gane por tanta diferencia. La Libertad Avanza en muchas provincias. De hecho, incluso creo que ni el oficialismo lo esperaba porque muchos de los anuncios previos y de las decisiones que habían tomado desde el gobierno libertario antes de las elecciones daban por sentado, parecían dar por sentado que el resultado no iba a ser tan bueno. Eso cambió en inmediato, digámoslo, el momento de ganar las elecciones, esos primeros discursos, pero ahora estamos viendo que algunas de las cosas que se decía que iban a pasar, están pasando, ¿no? Por ejemplo, cambios en el gabinete. Pero antes de ir a eso, tenemos que decir que la semana esta empezó con una reunión de Javier Milei con la mayoría de los gobernadores, ¿no? Fueron 17 gobernadores, en rigor 16 y el jefe de gobierno porteño, además de 3 vicegobernadores, y después de eso Milei dio una conferencia, hizo un anuncio, dijo que va a viajar 2 veces por mes a alguna provincia. Bienvenido a la presidencia, Javier Milei, y que están pensando en hacer reuniones de gabinete en el interior, algo que todos los gobiernos anuncian y pocos sostienen en los hechos. Lo saliente de esta reunión es que quedaron afuera los gobernadores peronistas y kirchneristas, ¿no? Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, prácticamente el 50% del país, Ricardo Quintela de La Rioja, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gildo Infran de Formosa. Vemos acá algo que tampoco es nuevo, ¿no? Porque ya Macri hablaba de la oposición responsable y esta cosa que tienen los oficialismos de querer armar oposiciones de diseño, ¿no? Que se adecuen a lo que ellos proponen, ¿no? Y a mí particularmente eso me parece que se lleva bastante mal con la idea de oposición. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en el 2017. Por otro lado, hubo cambios en el gabinete.
Quien renunció fue Guillermo Francos, el jefe de gabinete nada menos, y renunció después de varias semanas en las cuales se hablara no solamente de su renuncia, sino también de su reemplazo. Sonó mucho Santiago Caputo para reemplazarlo y toda esta cosa de que él saldría de las sombras y asesorara a Milei como monotributista, porque él es monotributista, para ocupar un lugar en el gabinete, y la verdad es que eso no va a pasar. Sí renunció Guillermo Francos, dijo que le pidió un encuentro, una reunión al presidente, y después de eso anunció también su renuncia. Fue una renuncia en buenos términos, pero dicen quienes saben al respecto que estaba bastante cansado de esta cosa de buscarle reemplazante mientras él todavía estaba dentro del gobierno. ¿Quién lo reemplaza? Manuel Adorni, el portavoz del gobierno nacional, el vocero de Javier Milei. Ahora va a ser el jefe de gabinete de ministros, y esto es leído por el sistema político como un triunfo de Karina Milei, porque Adorni le responde a ella, entonces sale fortalecida de esta designación. Algo llamativo que después se va a repetir es que Adorni encabezó la lista de legisladores porteños por la Libertad Avanza en las últimas elecciones, o sea, todavía no asumió, iba a asumir el 10 de diciembre, así que fue un candidato testimonial a esas elecciones. Y por otro lado, hay quienes dicen que se esperaba un jefe de gabinete de ministros que no representara el ultramileísmo, sino la vocación de amplitud y de consenso que el propio presidente anunció después de ganar las elecciones. A mí particularmente me hizo acordar esta elección a cuando Cristina Fernández de Kirchner eligió a Jorge Capitanich como jefe de gabinete de ministros. Bien, la otra renuncia fue la de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Él renuncia porque era muy cercano a Guillermo Francos, no era de su propio riñón. ¿Quién lo va a reemplazar? Bueno, tenemos una nueva candidatura testimonial, porque el nuevo ministro del Interior de la Nación va a ser Diego Santilli. Así es, el que encabezó la famosa lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires después de que Espert tuviera que renunciar por sus vínculos con narcotraficantes. El que se peló después de ganar las elecciones en una metáfora rarísima que recuerda a Espert, que tenía vínculos con narcotraficantes. Bueno, ese va a ser el nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. Es decir, hicieron un escándalo bárbaro en la justicia para que pudiera encabezar una boleta cuya banca después no iba a asumir. Nada nuevo bajo el sol, pero bueno, un gobierno que cada vez está más castificado, algo que en principio dijo que iba a combatir. Mientras todo esto sucedía, Javier Milei recibió a Mauricio Macri. Se volvieron a juntar supuestamente a comer milanesas, se reunieron en Olivos, pero no se pusieron de acuerdo en nada básicamente. Mientras estaban reunidos, hay algunas versiones diferentes acerca de cómo pasó esto, pero mientras estaban reunidos renunció Guillermo Francos y se anunció el reemplazo de Manuel Adorni. Esto no le cayó en gracia a Mauricio Macri y salió de ahí diciendo que no se habían puesto de acuerdo. 7 diputados que eran del PRO y que responden a Patricia Bullrich ahora se pasan a la Libertad Avanza. Y Macri tuiteó, hizo un tuit larguísimo diciendo justamente que no se había puesto de acuerdo, explícitamente lo dijo, que no se había puesto de acuerdo con Javier Milei y que no le parecía una buena noticia la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de gabinete de ministros. Algo rarísimo, ¿no? Un expresidente queriendo marcarle la cancha a un presidente que acaba de ganar las elecciones. Por otro lado, más allá del acuerdo o desacuerdo acerca de la figura de Adorni, si es o no competente, o si es una buena designación políticamente hablando, lo concreto es que Macri no tiene por qué opinar como si fuese parte del gobierno, ¿no? Salvando las distancias, porque sí era parte del gobierno. Esto recuerda a Cristina Kirchner objetándole las decisiones a Alberto Fernández y a la trabazón que eso generó en la gestión, ¿no? Sí le gustó a Macri la designación de Diego Santilli, se ve que siguió en modo sommelier de funcionarios de gobiernos ajenos y esa designación sí le pareció bien. Nombrábamos recién a Cristina Fernández de Kirchner y acá tenemos la otra interna que por estos días estuvo resonando muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con la crisis del peronismo que quedó resaltada después de los resultados electorales. Ahí hubo varias lecturas inmediatamente después de las elecciones porque empezaron las culpas ajenas sobre todo, ¿no? Porque el sector más vinculado con Cristina Kirchner y la Cámpora objetaron enseguida la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses, que se hicieran en fechas separadas, las elecciones provinciales de las nacionales. Dijeron que si eso pasaba, las elecciones bonaerenses iban a ser las PASO y que se iba a generar un efecto balotage para las definitivas y
que eso iba a debilitar la posición en el Parlamento de la oposición peronista. Algo de esto pasó, ¿no? Pero por otro lado, desde el gobierno de Axel Kicillof salen a decir que el resultado obtenido, ese 40% de votos de Guyana, es la mejor elección legislativa en mucho tiempo para el peronismo, algo que si vamos a los datos también se comprueba. Así que lo que está en discusión es si la estrategia fuera adecuada o no fuera adecuada. Cristina Kirchner publicó una carta por estos días. Ellos se publican cartas que yo creo que nadie lee a esta altura del partido, y ahí dijo explícitamente que creía una decisión política errónea haber desdoblado las elecciones, y obviamente esto fue leído como un golpe a Axel Kicillof, que no respondió, pero sí publicó una carta, otra carta, en este caso para Javier Milei, ¿no? Yo creo que su manera de decir, bueno, fíjense, el enemigo es Javier Milei y no está adentro, publicar esta misiva y no responderle directamente a Cristina Fernández de Kirchner. La cosa es que el peronismo, al menos si quiere tener alguna chance en las próximas elecciones, tiene que pensar dos cosas, ¿no? Por un lado, un acuerdo programático, hacer una propuesta de futuro a la población, y por otro lado tiene que conseguir un candidato de unidad, porque la sensación es que en épocas de polarización y tal y como están dadas las cosas, si la derecha llega agrupada atrás de Javier Milei, el peronismo no puede hacer otra cosa que también agruparse, ¿no? Así que menuda tarea le espera al peronismo, que últimamente debate más estrategia y más táctica que otra cosa. Vemos entonces que el tema internas, tanto en la Libertad Avanza como en el peronismo, está bastante álgida. Son, por otro lado, asuntos que vuelven imposible la gestión, ¿no? Porque mientras están teniendo estos debates palaciegos, la verdad es que ningún gobierno termina de arrancar. De hecho, mientras esto sucede, por ejemplo, el Garrahan sigue protestando. El miércoles pasado volvieron a reprimir jubilados y jubiladas. La policía del Borda, por ejemplo, detuvo sin motivos a 3 trabajadores de salud. A un policía de civil, además, sin identificación, agredió a una persona. Desde el Borda denuncian que no es un hecho aislado, además, así que vemos que sigue habiendo temas de los cuales preocuparse. Sin embargo, lo que más se debate por estos días son cuestiones de política coyuntural que tapan el verdadero fantasma que tenemos por delante, que se llama básicamente reforma laboral. Siempre decimos en Distopía que hay algo de la reforma laboral que tiene que ver con la morfología del capitalismo acelerado de plataformas, algo que ya está sucediendo en los hechos, ¿no? La uberización de la economía, la pauperización de la clase trabajadora, el hecho de que ya no alcance con un salario para garantizar mínimas condiciones de vida, la lógica del sé tu propio jefe, el teletrabajo, bueno, todas estas cosas que se disfrazan de modernización pero esconden en realidad peores condiciones de trabajo, y que ahora se busca positivizar, ya sabemos en ventaja de quién, ¿no? No se busca una reforma ni siquiera equilibrada, ya no digo a favor de los trabajadores y las trabajadoras, porque el trabajo es obligatorio en esta sociedad, sino que incluso ni siquiera se busca una compensación o un equilibrio. Se busca directamente darle a los grupos económicos concentrados, a las personas de mayor poder, a la parte empleadora, porque esta reforma no se piensa para las pymes, todas las herramientas que necesita para un extractivismo mayor de la clase trabajadora. Por estos días, de hecho, se están empezando a conocer algunos borradores de lo que sería la reforma laboral. Voy a nombrar algunos de estos temas que de todos modos se están discutiendo incipientemente, nada de esto está confirmado, pero sí es lo que más resuena. Y uno de los principales cambios tiene que ver con acuerdos de trabajo por empresa en lugar de los convenios colectivos, ¿no? Acá tenemos acuerdos macro y una posibilidad de agenciarse colectivamente para reclamar que haya trunca. Por otro lado, una jornada laboral extendida hasta 12 horas, ¿no? Ya hoy en día nadie trabaja 8, eso es totalmente cierto, y así todo se expande la jornada laboral. Imaginémonos con esas 12 horas positivizadas, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Y por otro lado, también si eso se va a corresponder con salario, o si van a ser más horas por mismo empleo. También resonó mucho el tema de las vacaciones, porque el trabajador podría elegir una vez cada 2 años tomar vacaciones en verano, ¿no? Y fragmentar, por ejemplo, 2 semanas en 2 partes. Las vacaciones pagas aparecen cada vez más como un espejismo difícil de ver. Mucha gente ya ni tiene vacaciones y parece no hay demasiadas perspectivas de protegerlas, ¿no? Por otro lado, los incrementos salariales dinámicos atados a productividad, eso es un problema, ¿no? Porque habla de un sueldo básico y después, a medida que se vayan dando los resultados, por ejemplo, conseguir más ventas, va creciendo el salario. Esto no hace más que llevar los riesgos, trasladar los riesgos al trabajador.
es lógica laboral pura, ¿no? Si el empresario es quien se lleva todas las ganancias, salvo la pequeña porción que entrega en forma de salarios, debería ser también quien asuma los riesgos. Bueno, en este caso los riesgos empiezan a trasladarse también al trabajador, que se ve obligado a la eficacia, a la eficiencia, cosa que no siempre es posible y que muchas veces solamente es una ilusión. Pago de juicios laborales en cuotas, la famosa industria del juicio, ¿no? Esto es realmente una estafa. Implica poder despedir personas sin indemnizarlas o con indemnizaciones a cuentagotas, como si la indemnización fuese un regalo, como si fuese tan fácil reacomodar la vida laboral después de un despido. Por otro lado, bueno, obviamente beneficios fiscales y aduaneros para empresas. Y atrás de esto la gran pregunta, ¿no? ¿Genera o no genera empleo esta reforma? El gran objetivo declarado del gobierno es que genere empleo. Si vamos a positivizar relaciones de empleo que son hoy en día informales y por lo tanto más precarias, en realidad nos estamos autoengañando, no estamos generando una estadística más que una reforma que genere alguna mejora sustantiva en la vida de alguna persona, ¿no? Y eso es, una vez más, comprar espejitos de colores. Bien, este es entonces el nuevo fantasma que tenemos: reforma laboral. Quieren también hacer una reforma previsional y una tributaria. Ya iremos hablando seguramente con las semanas acerca de esto, pero vemos que la resistencia evidentemente no va a venir del sistema político, que se está ocupando de otras cositas o está distrayendo, así que será una vez más resistencia desde otros lugares. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en este podcast, que forma parte de una propuesta más integral que tenemos desde Revista Distopía, medio totalmente autogestivo, que busca básicamente relatar este tiempo tan distópico que nos toca transitar. Además tenemos un newsletter con notas que podés leer todos los sábados. Cambiamos de día, antes de los miércoles, ahora sale los sábados. Es gratuito, solamente tenés que estar suscripto desde nuestra página. Así que también contamos con esa propuesta, ¿no? Con un newsletter. También publicamos reels en redes sociales, tenemos contenido para redes y vamos siempre encontrando alguna que otra manera de relatar este tiempo distópico. Tarea que hacemos de manera 100% independiente y 100% autogestiva. De hecho, yo creo que las formas en las que nosotros te contamos las cosas no son tan habituales en otros medios, y esto es posible porque de manera literal nosotros podemos existir gracias a los aportes que nos hacen nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras. Puedes aportar por única vez si a vos te interesa esto que hacemos y de esa manera nos vas a estar ayudando, o bien podés suscribirte y aportar mensualmente, y de esa forma nos vas a ayudar muchísimo a que podamos seguir contándote este presente distópico, siempre con una pata puesta en lo que va a pasar mañana en la distopía en curso, con muchas interpelaciones posibles, con muchas preguntas, también con ganas de acompañarnos mutuamente en este tiempo tan poco cercano. Así que si es de tu agrado lo que hacemos y querés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, podés aportarnos por única vez o podés suscribirte para aportar mensualmente. Por otro lado, supongamos que no podés o no querés aportar con dinero, también podés ayudarnos en lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que tienen que ver básicamente por esta mediación a través de la cual nos estás escuchando, ¿no? Con los algoritmos. Podés darle me gusta a este episodio en la red social, la plataforma que nos estés escuchando, podés compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos escuchándolo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a darle circulación y visibilidad a este producto, y de esa forma también nos vas a ayudar a que sigamos relatando este tiempo distópico. Bien, dicho esto, vamos ahora con la noticia distópica, que en realidad son dos y están vinculadas, tienen las dos que ver con el reino animal, con el amplio reino animal, y seguramente las viste, pero me parecieron interesantes para comentarlas en este espacio. La primera de ellas tiene que ver con la aparición de perros con pelaje azul en lo que es la zona de exclusión de Chernóbil. Estamos hablando de los desastres nucleares, ¿no? Y de esa zona que queda protegida, que queda resguardada del acceso de la gente por distintos motivos, ¿no? Medio ambiente, salud, puede ser también una razón militar, ¿no? En este caso queda bastante claro por qué hay una zona de exclusión, y parece ser que ahora han aparecido algunos perros con pelaje color azul, y eso obviamente asombra a científicos, a veterinarios y a investigadores, a través de imágenes que han sido difundidas por una organización que se llama Dogs of Chernobyl, que muestran varios canes con este inusual color de pelo. La entidad lleva cuidando desde 2017 a los animales que sobreviven en el área restringida, que está estimada en 47 kilómetros, y el 6 de octubre registraron al menos 3 perros con este pelaje color azul. Y lo más alarmante llega cuando dicen que no eran azules la semana pasada y que no saben la razón, pero que están intentando capturarlos para saber qué es lo que está ocurriendo.
Obviamente todos pensamos, ni bien nos enteramos de todo esto, que había perros mutantes, ¿no? A raíz de la radiación nuclear, pero los especialistas lo están descartando bastante, ¿no? Dicen que de ninguna manera están diciendo que esto esté relacionado con la radiación de Chernóbil, que nos están volviendo azules por la radiación. Y la explicación que gana terreno por estos días es que parece que se podrían haber revolcado en alguna sustancia que se había acumulado en su pelaje, alguna sustancia no que podría provenir de distintos lugares. Aún así, nada de esto todavía está probado, no hay precisiones al respecto. Esta entonces es la primera noticia distópica, perros azules, pero como si fuese poco, aparece también por primera vez, esto es en España, un lince ibérico blanco. Un lince que tiene una presencia muy marcada, muy notoria, ¿no? Y que fue capturado por un fotógrafo aficionado, por Ángel Hidalgo. Dijo él cuando lo vio a este lince, que es muy bello realmente, que cuando lo vio no lo podía creer y que se quedó paralizado. Esto pasó en Jaén, cerca de Andalucía, también en los primeros días de octubre. Y el fotógrafo estaba buscando el animal desde hacía bastante tiempo. Dijo que fueron solamente 2 segundos lo que vio a este animal, pero que la coloración era distinta de la habitual, que suele ser de tonos marrones y con manchas oscuras, ¿no? A partir de ahí dijo que empezó a dedicarle todo el tiempo del mundo a buscar él lo describió así, este fantasma blanco del bosque mediterráneo, hasta que lo pudo encontrar. Hubo después algunas explicaciones, ¿no?, acerca de este animal. Dicen que es un animal conocido por el programa de recuperación del lince ibérico en Andalucía, que es una hembra que se llama Satureja y que nació en el 2021, que nació además con coloración normal, pero que hace un tiempo adquirió el tono blanco en el que se destacan las manchas típicas de los linces, y que el cambio de pigmentación no afectó al comportamiento de Satureja, que se alimenta normalmente y que ha sacado adelante varias camadas. No es albinismo lo que tiene, no es leucismo tampoco, y están investigando qué es lo que puede haber ocurrido y piensan que puede haber estado relacionado con la exposición a algo ambiental. Lo más interesante de esta noticia distópica fueron las explicaciones en las redes sociales, porque no fueron pocos los que dijeron que esto es una especie de presencia mitológica, ¿no? Y en la era del elijo creer y en la era de la posverdad, esto es llamativo, ¿no? Así que bueno, en esta semana las noticias distópicas tienen que ver con, dos nuevos Pokémon que han aparecido en nuestro mundo. Dicho esto, volvemos a la información. Nos quedan todavía algunas noticias para compartir. En principio, un aumento en los fondos para discapacidad. El gobierno aumentó una suba de entre el 29 y el 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad. Las familias de las personas con discapacidad y las organizaciones repudiaron que haya sido una decisión unilateral, sin consenso y sin negociación, y dijeron que se sigue incumpliendo con la ley de emergencia votada y aprobada en el Congreso, no una, sino 2 veces. La ANDIS informó la recomposición, pero los familiares dicen que es insuficiente porque la pérdida real es cercana al 70%. Tema salarios, el índice de salarios subió un 3.2% en agosto respecto del mes previo y 49.6% interanual según el INDEC. Si entramos un poco más en detalle, lo concreto es que el sector privado registró un crecimiento del 36.1% por encima de la inflación del 33.6%, pero la inflación acumulada de este año fue de 19.5% y los salarios privados subieron menos, subieron 18.8%. Por otro lado, creo que en este tiempo el índice o el valor que más tenemos que seguir es el poder de compra, ¿no? ¿Qué podés comprar con un salario que en este momento no está tan castigado por la inflación? Sin embargo, sí por los costos fijos, por ejemplo, ¿no? Creo que va por ahí un poco la cosa. De hecho, aumentaron algunas cosas. Por ejemplo, el gobierno decidió avanzar con la reducción de subsidios y hay cambios en los precios de la energía. El gas aumenta 3.8% promedio a nivel nacional desde este mes, más que la inflación, y se prevé que pase algo parecido con electricidad, con combustibles, con agua y con transporte. En gas, de hecho, ya no va a haber subas mensuales menores del 2% como en el primer semestre del año, porque así lo determinan los cuadros tarifarios de la Secretaría de Energía, y además el gobierno actualizó los impuestos a los combustibles y eso hizo que haya un aumento de entre el 1 y 1.5% de los precios en la nafta y el gasoil, que ya pudimos ver impactado el fin de semana. Mientras tanto, vencen deudas. Hoy de hecho el gobierno está enfrentando un vencimiento con el Fondo Monetario por 850 millones de dólares, que es parte de pagos de intereses, por endeudamiento, y recordemos que el gobierno no está acumulando divisas, así que se presenta medio insostenible este perfil de deudas.
Por otro lado, hubo algunas decisiones de la Corte Suprema. Atención, porque esto es muy bueno. Si todos creemos que la Corte Suprema se tomó el tiempo post elecciones de tomar alguna decisión relevante para el conjunto de la gente, bueno, son mensajes políticos todo lo que dio. Algunos relevantes, pero tienen mucha carga política. Por ejemplo, se rechazó un recurso de la defensa de Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, en la causa que lo sigue por abuso sexual. También se rechazó una presentación del fiscal Francisco Snopek en una causa por violencia de género. Se confirmaron las condenas contra Guillermo Moreno y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. Y también, atención a esto, se dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani por el espionaje ilegal a las víctimas que reclamaban por los 44 tripulantes del Lara San Juan, espionaje que no está aprobado, sino que está recontraprobado. También quedó firme la absolución de Amado Vudú en una causa que investigaba si hubo papeles truchos en la transferencia de un auto en el año 2003. Y por último, habilitó a la Corte que siga la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Se rechazaron más de 20 recursos interpuestos por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y otros empresarios que cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga si hubo asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En esto anda la Corte. Por otro lado, empezó el juicio por el femicidio de Cecilia Strisovsky. Ya se definieron los 12 miembros del jurado popular que empezaron a juzgar el debate del juicio por el femicidio de Cecilia, asesinada en Chaco el 2 de junio de 2023 y después desaparecida. De acá al 20 de noviembre van a declarar un total de 53 testigos, y entre los imputados están César Sena y sus padres, los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y el fiscal Martín Bogado abrió su alegato diciendo que a Cecilia la mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes. Este fin de semana hubo Marcha del Orgullo, la 34ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. El epicentro estuvo en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo réplicas en todo el país, como siempre, y acá en adelante las habrá seguramente. Las consignas fueron: el orgullo vence al odio, reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores, y rechazo a los DNU 61 y 62 del 25, que son los que limitan el acceso de adolescentes trans a tratamientos de reasignación de género. Relevante manifestación. A mí me parece que es momento de furia en cuestiones de género, dado el atropello, ¿no? Y el avasallamiento por parte de lo más alto del poder en este momento a todo aquello que presenta una disidencia en cuestiones sexogenéricas. Por otro lado, algo tremendo pasó en Brasil por estos días. Más de 120 muertos hubo a partir del 28 de octubre en Río de Janeiro durante operativos policiales en favelas contra el llamado Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Se informó que 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscaban capturar a capos de la organización en algunos complejos. El gobernador reclamó la falta de apoyo de fuerzas federales. Ahora hay una búsqueda de familias, ¿no? Porque hay muchas personas que buscan identificar a sus seres queridos, ¿no? Que están en los alrededores de la morgue, básicamente para tratar de identificar los cuerpos. Hay reclamos por el estado de esos cuerpos. Y también toda una discusión, ¿no? Porque por un lado cómo se combate el crimen organizado, por otro lado si es inteligente que este tipo de combate se haga considerando que mueren civiles, ¿no? Y si vemos algunas encuestas que circularon por Brasil, que hay que relativizarlas como siempre, adentro de las favelas hay mucha aprobación, 87.6%, pero fuera de las favelas la mayoría desaprueba este operativo. Y acá hay un dato que es interesante. La cosa es que vimos a la policía, ¿no? Irrumpir y generar un baño de sangre, literalmente. Es imposible que todos hayan tenido que ver con el narcotráfico. Obviamente cayeron civiles también, y no podemos soslayar la connivencia policial. El narcotráfico en las últimas décadas no llegó y se instaló con el nivel de penetración que tiene por arte de magia, ¿no? Evidentemente hay connivencia, yo diría política, policial y en otros niveles también. Bien, de esta forma llegamos al final del podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Espero que tengas muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peña Flor Sangara y ha sido un placer acompañarte durante esta media hora.